Bueno chicos, buenos días. Me alegra nuevamente saludarlos y darles la bienvenida a nuestro cuarto periodo. Este periodo nos vamos a enfocar y nos vamos a centrar en todo lo que es la conformación sistémica de todos los organismos, ¿sí? Es decir, vamos a descifrar lo que son nuestros tejidos animales y nuestros tejidos vegetales, pero también vamos a ver esa consecución desde que empieza una célula a formarse y por un proceso de crecimiento y desarrollo se convierte en un individuo como tal, ¿sí? Para iniciar entonces nuestra clase, vamos a identificar las características entre organismos unicelulares y pluricelulares. ¿Qué tienen en común los organismos unicelulares y pluricelulares? Comparten las mismas características propias de la vida. ¿Qué quiere decir? Que están conformados por la unidad funcional y estructural, ¿cierto? Que es la célula, ¿sí? Ya el número determinado que tienen estos organismos como tal son los que me identifican si hablamos de unicelulares, de pluricelulares o quizás también conocidos como multicelulares. Cuando hablamos entonces de que comparten las mismas características, podemos decir que tienen una organización específica, ¿cierto? Llevan procesos metabólicos, de pronto son procesos diferentes, pero los organismos lo realizan, crecen, se reproducen, pueden tener algún tipo de movimiento, algún tipo de locomoción, ya sea por desplazamiento o por crecimiento, pueden responder a diferentes estímulos y lo más importante, pueden lograr tener características de adaptaciones, ¿cierto? Para lograr la supervivencia. Entonces, esas son las características que comparten tanto unicelulares como pluricelulares, pero lo más importante es que están conformados morfológicamente por la unidad estructural que es la célula. Entonces, vamos a hacer el paralelo entre unicelular y pluricelular. Cuando hablamos de organismos unicelulares, hablamos de organismos que solo tienen una célula, como lo dice su nombre, ¿cierto? Y dentro de esos organismos, entonces, los ejemplares más relevantes serían las algas, los protozoos, algunos hongos inferiores y las bacterias. Cuando hablamos de organismos pluricelulares, entonces es todo lo contrario. Son organismos que poseen más de una célula y sus representantes, digamos que están divididos entre lo que es el reino vegetal de plantas, ¿cierto? Y el reino animal entre clasificación de animales vertebrados e invertebrados. Características específicas. Entonces, unicelulares es el grupo más variado y numeroso. ¿Por qué es el grupo más variado y numeroso? Porque son organismos microscópicos que tienen una proliferación y una reproducción muy rápida. Hay o se encuentran específicamente en el agua, en el suelo y también pueden funcionar como hospedadores, es decir, viven sobre o dentro de otros organismos. Algunos son capaces de fabricar su propio alimento, es decir, que pueden ser denominados autótrofos. Los pluricelulares. Entonces, cuando hablamos de los animales, porque habíamos dicho que los animales hacen parte de los pluricelulares, podemos identificar que se alimentan de otros organismos, es decir, que son organismos heterótrofos porque necesitan de otras fuentes alimenticias. Y casi todos los animales son capaces de desplazarse. Cuando hablamos de los vegetales o las plantas, entonces podemos decir que son organismos autótrofos capaces de producir su propio alimento gracias a un pigmento que tienen las hojas denominado la clorofila. Y esto se hace a través del proceso denominado fotosíntesis, que ustedes ya muy bien lo conocen. Los vegetales pueden tener tipo de locomoción, ¿cierto? De pronto no tanto por desplazamiento de un punto inicial hasta un punto final, pero sí tienen un tipo de locomoción de crecimiento, es decir, ellas por diferentes estímulos empiezan a crecer, ya sea por obtención de la luz para realizar la fotosíntesis, ya sea por estímulo de gravedad, ¿cierto? Y por otros estímulos que ellas pueden tener. Los hongos, cuando hablamos de pluricelulares, hablamos de hongos superiores. Estos también se pueden alimentar de otros organismos, quiere decir que son heterótrofos y generalmente también se alimentan de otros organismos muertos, es decir, que son saprófitos. Estos no pueden desplazarse. Bueno, como ya sabemos, ¿cierto? ¿Qué es un unicelular y un pluricelular? Y sabemos que los móneras como tal y algunos protozoos
pertenecen a los unicelulares, ¿cierto? Y que ya lo que son los hongos superiores, las plantas y los animales pertenecen a los organismos pluricelulares, entonces vamos a empezar a ver la clasificación de cada uno y las características más importantes. Cuando hablamos del reino Monera, hacemos, digamos que relación única y exclusivamente a lo que son las bacterias, ¿sí? Este tipo de organismos son los únicos pertenecientes al denominado reino Monera. ¿Cómo se pueden encontrar, digamos que las bacterias, ¿cierto? En sus diferentes formas, en sus diferentes ambientes. De las siguientes maneras, en formas de cocos, porque son en forma de esferas, entonces aquí lo podemos evidenciar, ¿cierto? Forma de cocos, son en formas esféricas. Bacilos, los bacilos son en formas de bastones, así como los estamos observando aquí en esta imagen. Espirilos, como su nombre lo dice, es porque tienen, digamos que una forma circular, de pronto no muy condensada, pero tienen una forma circular como tal, entonces aquí los encontramos. Y los vibrios, entonces, tienen, digamos que una forma muy particular y se dice que son en forma de comas, así como los evidenciamos acá. ¿Listo? Entonces, esos moneras, que son esas bacterias, tienen esas 4 clasificaciones. En cocos, bacilos, espirilos y vibrios. Reino protista, características. Contiene a todos aquellos organismos eucariotas, no forman tejidos, son autótrofos, algunos pueden ser heterótrofos o algunos pueden cumplir la función autótrofa y heterótrofa a la vez. Son generalmente aerobios, que quiere decir que viven solo en medios donde encuentran oxígeno. Se reproducen de 2 formas, sexual o asexualmente, y la mayoría tienen una característica que son acuáticos. ¿Listo? Los protistas se caracterizan porque son acuáticos. Bueno, vamos a hablar entonces aquí de lo que son nuestros hongos. Entonces, son eucariotas, no poseen tejidos ni órganos, ¿cierto? Se clasifican o se pueden denominar talófitos porque tienen una división del trabajo. Dentro de sus ejemplares son heterótrofos, quiere decir que se alimentan de otras fuentes. Pueden ser de 3 formas. Parásitos, ¿cierto? Cuando viven en el interior de los organismos. Saprófitos, cuando viven sobre algún organismo. Entonces pueden vivir, por ejemplo, sobre alguna planta, ¿cierto? O pueden vivir sobre algún animal. Y simbióticos son los, digamos que los hongos que necesariamente necesitan una relación con otro organismo para garantizar la supervivencia. Y dentro de ellos encontramos los líquenes y las micorrizas, pero ya ustedes conocen su función porque las explicamos cuando vimos adaptaciones. Características de las plantas. Entonces, las plantas, al igual que los animales, pues son seres vivos y dentro de su ciclo vital tienen proceso de nacimiento, crecimiento, respiración, alimentación, reproducción y llegan a un proceso de muerte, ¿cierto? Son organismos autótrofos, es decir, ellas producen su propio alimento, ¿cierto? Y pueden adoptar diferentes tamaños, diferentes formas, dependiendo del clima donde se encuentren. La clasificación de estas plantas, entonces, están entre las no especializadas y las especializadas, ¿cierto? Que ya conocemos y hemos explicado que son gimnospermas y angiospermas. Características del reino animal. Entonces, la mayoría tienen proceso de desplazamiento. Ellos no pueden fabricar su propio alimento, es decir, que son heterótrofos. Se adaptan fácil y rápidamente a los cambios que se producen en su ambiente, ¿sí? Los animales son los que mayor facilidad tienen del proceso adaptativo. Bueno, entonces, ¿cómo son nuestros niveles de organización? Ya para hacer un paralelo más concreto de lo que es unicelular, pluricelular, ¿cierto? Y de qué organismos pertenecen específicamente a unicelulares y pluricelulares. Entonces, empezamos a hablar de los de menor complejidad hasta los de mayor complejidad. Entonces, los unicelulares, es decir, que poseen una célula, ¿cierto? Son los que pertenecen al reino Monera, que son las bacterias, y al reino protista, que son los protozoos, las algas y las levaduras. Ya entrando a hablar en términos de pluricelular, entonces, encontramos algunos protozoos, como son las algas, ¿cierto? Y encontramos lo que son los hongos con Z,
los mohos o las denominadas esponjas. También encontramos lo que son hongos, ¿cierto? O de pronto algunas plantas que no son tan especializadas, más bien como son los musgos, ¿cierto? Pluricelulares ya especializados. Entonces ya hablamos de angiospermas, helechos, gimnospermas, ¿cierto? Y dentro de los animales, entonces pluricelulares, hablamos de todos los animales como tal. Entonces, en paralelo, podemos decir y podemos descifrar que los que son unicelulares son única y exclusivamente las bacterias, algunos protistos, ¿cierto? Y ya de ahí en adelante, entonces estaremos hablando de que todos los reinos de la naturaleza pertenecen a o son, digamos que parte de organismos pluricelulares. Listo, chicos, entonces espero que el día de hoy, aunque ustedes ya tienen ese concepto, digamos que un poco definido, es importante entender qué es unicelular, pluricelular y qué organismos hacen parte de esta característica unicelular o pluricelular. Muchas gracias.